Señor presidente del Gobierno, como usted recordó, este es un debate que debiera haberse hecho el 25 de marzo, pero que la tragedia del accidente aéreo de Germanwings, Barcelona-Düsseldorf, lo impidió. Ya en su momento esta Cámara, en sesión plenaria, guardó un minuto de silencio. Esa fue una solidaridad expresada por nuestra parte respecto a las familias de las víctimas. Hoy queremos renovar desde esta tribuna y al recordar ese acontecimiento nuestra solidaridad, nuestro afecto con todos los familiares de las víctimas. Este es un consejo que usted sabe mejor que yo, no le corresponde tanto tomar decisiones como caracteriza a los consejos al final del primer trimestre, también en otoño, sino más bien impulsar, deliberar, declarar, etcétera, etcétera. No voy a definir globalmente el resultado del Consejo, no me parece un mal consejo. Voy a centrarme más en explicar el contenido y la opinión de este grupo parlamentario sobre ese contenido que no en grandes calificativos al respecto. En el Consejo no se habló de Grecia. De hecho, en las conclusiones no aparece ni una sola vez la palabra Grecia. Pero, sin embargo, Grecia sí fue objeto de esa minicumbre que antes se hizo referencia entre el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo Europeo, el presidente del Eurogrupo, la canciller Angela Merkel, el presidente del Consejo de Ministros italiano y el presidente de la República de Holanda. Y España no estaba. Y a mí me gustaría saber, señor presidente, las razones de esa ausencia. Sobre todo, decirle que no comparto y que creo que fue desafortunada su explicación cuando se le preguntó respecto a esta ausencia, al menos eso leí en los medios de comunicación, diciendo que no estaba allí porque no se iba a decidir nada importante. Sinceramente, me cuesta ver a la señora Merkel presente en alguna reunión para perder el tiempo. Otros de los que asistieron quizás sí, o alguno en singular, pero me cuesta ver a la señora Merkel en una reunión para perder el tiempo. Simplemente, señor presidente, me gustaría conocer el porqué en una cuestión tan importante como la de Grecia, a la que sí voy a dedicar unos minutos, aunque, reitero, no aparece la palabra ni en un solo de los párrafos de las conclusiones de este Consejo, por qué España no estuvo presente en esa, llamémosle, minicumbre, llamémosle directorio permanente, no sé exactamente cómo referirme a ese tipo de reunión. Además, me gustaría conocer su opinión si eso es algo que sienta precedente para resolver grandes problemas o puramente fue una casualidad a la que se escogió los asistentes en función de intereses que usted, sin duda, va a aclarar ante esta Cámara. Yo, sobre Grecia, quiero decir dos cosas solamente. Primero, que ha habido tanto por parte de instituciones comunitarias en actitudes o informaciones o en gestos contraproducentes como las ha habido también por parte griega y que creo que no es ni justo ni positivo que por parte de las instituciones europeas se insinúe la posibilidad de salida del euro de Grecia, porque si bien es cierto que representa simplemente el 2% del Producto Interior Bruto Europeo, también lo es que en la medida que Grecia saliera del euro, lo que significaría es que proyectaríamos la sensación, la realidad de que el euro no es una realidad irreversible. Y por el interés europeo, al fin y al cabo estamos hablando no de política doméstica, sino de política europea, aunque también la política europea hoy ya es política doméstica para nosotros, la irreversibilidad del euro es, sin duda, uno de los bastiones de la fortaleza que hoy tiene la Unión Europea. Pero también Grecia ha cometido errores. Yo creo que Grecia, su gobierno está levantando cortinas de humo. ¿Qué sentido tiene hablar de incautación de bienes alemanes? ¿Qué sentido tiene esa reivindicación de unas cantidades a Alemania por la Segunda Guerra Mundial? A partir de estos ejemplos podríamos remontarnos a tantos y tantos otros y a reivindicación de indemnizaciones por diversas y variadas cuestiones. Lo que se hace es simplemente levantar cortinas de humo para intentar justificar que lo que se está aplicando desde el Gobierno no tiene nada que ver con lo que se prometió a lo largo de la campaña electoral. Pero Grecia es necesariamente Unión Europea, la Unión Europea necesita a Grecia y Grecia necesita a la Unión Europea. Y Grecia lo que tiene que hacer es, lógicamente, cumplir con los compromisos que tiene adquiridos ante la Unión Europea y la Unión Europea ser muy sensible, y así lo ha sido, y así nos felicitamos del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando reconoce, a partir de asignar una cantidad importante de miles de millones de euros para poder paliar los efectos de una profunda crisis social en Grecia.
Es cierto que lo que se vive hoy es consecuencia de gobiernos anteriores, alguno con el que mi partido, no la coalición, tiene relación desde hace muchos años, pero no simplemente el nuestro, también el PASOK, Partido Socialista. Los dos grandes partidos griegos tienen responsabilidad en lo que ha sido la administración del gobierno, lo que ha sido la falta de una política fiscal, lo que ha sido la falta de una política no simplemente fiscal, sino al mismo tiempo redistributiva entre los diversos sectores contributivos en Grecia. Pero voy a lo que sí es motivo de conclusiones del Consejo, a lo que sí aparece en las mismas, a lo que sí formalmente se debatió en el seno del mismo. Y, como usted ya se refirió y como rezan las propias conclusiones, hay tres temas básicos: la Unión para la Energía, crecimiento y empleo, lo que es la revisión del semestre, y relaciones exteriores. En cada ámbito, desde Convergencia y Unió, quisiéramos trasladarle alguna reflexión. Respecto a la Unión de la Energía, nadie discutirá la necesidad de que Europa tiene de una unión en el ámbito de la energía. Europa tiene necesidad de unidad en general y en particular en el ámbito de la energía. No simplemente en este ámbito, pero también y mucho en este ámbito. Usted sabe, señor presidente, y deben conocerlo todos aquellos que nos estén escuchando, que la Unión Europea importa más de la mitad de la energía que consume y que tiene déficits muy notables, principalmente procedente de que el 99,9% del petróleo que consume lo importa, como importa el 66,6% del gas que consume. En definitiva, la factura energética que pagamos el conjunto de los europeos es de 400.000 millones de euros año como consecuencia de esas deficiencias. La Unión por la Energía, que es lo que se propone hoy todavía más en el terreno de buenas palabras que de realidades concretas, aunque es cierto, y después hablaré de ellas, se ha avanzado en algunos aspectos, pues en la medida que comporta abaratamiento de costos, tanto en lo que hace referencia a los consumidores, personas, familias, como en cuanto a las empresas, comporta sin duda incremento de bienestar, mayor capacidad de gasto para las familias, incremento de competitividad para las empresas. Esa misma Unión para la Energía comporta fomento de inversiones, por tanto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con ella? Esa misma Unión para la Energía comporta el incremento de la competencia en el sector, por tanto, ¿cómo no vamos a estar a favor de ella, como siempre lo hemos estado? Convergencia y Unió, en el ámbito de la Unión para la Energía, ha defendido siempre las interconexiones eléctricas y gasísticas. Usted recordará, señor presidente, que en la primera ocasión que en esta Cámara se habla de MedCat es a raíz de una pregunta que le formula el portavoz de Convergencia y Unió, servidor usted, para pedirle al Gobierno que apostara, y no simplemente que apostara este Gobierno, sino que hiciese todo lo que tenía a su alcance en la Unión Europea y en su relación bilateral con Francia para que se apostara por MedCat. Nos alegramos muchísimo de la conexión eléctrica, que es uno de los hechos, no simplemente intenciones, realidades ya, entre Francia y España. Usted asistió hace poco en el Ampordà a lo que diríamos la puesta de largo de esa conexión eléctrica. Es cierto, y no tenemos reparo alguno en reconocerlo, que su Gobierno ha trabajado positivamente en esa dirección, como es cierto que antes lo hizo el Gobierno socialista, como es cierto, y a veces se olvida, porque en alguna ocasión con plan de eslogan electoral he escuchado nosotros sí que trabajamos, debo recordarle, señor presidente del Gobierno, que solo ustedes podían hacer lo que han hecho, el Gobierno del Estado, ahora del PP, antes del Partido Socialista, pero que Convergencia y Unió ha dado la cara en el terreno y la ha dado a coste de sacrificios electorales, a coste a veces de perder candidatos, de perder concejales. ¿Por qué? Porque por encima del interés de partido estaba el interés de país, le interesaba a Cataluña como le interesa a España esa interconexión eléctrica. Por tanto, claro que sí, que nosotros nos alegramos de esas interconexiones y le vuelvo a reiterar en lo que hace referencia a lo que antes mencioné del MedCat, la necesidad de que, existiendo como existen fondos europeos para financiar el MedCat, me parece tanto más importante la voluntad política francesa. Por tanto, señor presidente del Gobierno, aproveche cualquier posibilidad en la agenda bilateral con Francia para acentuar la necesidad de finalizar el MedCat como una conexión gasística que le va a dar a España una importancia geopolítica realmente muy importante. Valoramos también, señor presidente del Gobierno, y no nos suelta en prendas recordarlo, el acuerdo entre Francia, Portugal, España, la Comisión, a través de la Unión Europea, la Comisión y el BEI, creemos que es ese otro paso positivo. Las ventajas de una unión energética, que es lo que define este Consejo Europeo, son muchas y claras. La interconexión de los mercados de entrada hace más estable a Europa y a España, a ambas le otorgan un gran valor geopolítico.
Pero yo quisiera, señor presidente, analizar esta unión de la energía no simplemente desde la perspectiva de lo que son costos económicos, que ya de por sí es muy positiva. Creo que hay que analizar también la unión de la energía desde la perspectiva geopolítica, desde el valor añadido que le da a la política exterior europea, porque como europeístas que somos, deseamos que exista una política exterior común y es en ese sentido lo que aporta, ahora voy a intentar explicarlo, la Unión para la Energía. Estados Unidos, para poner un ejemplo, señor presidente, con la llamada revolución de los hidrocarburos no convencionales, especialmente el shale gas, lo que ha hecho es consagrar una reducción del 20% de los precios. Y aparte de los precios, que es donde yo quiero ir, ¿qué es lo que consigue más? Pues a través de asegurarse la no dependencia de terceros en términos energéticos, lo que hace Estados Unidos es ser más potente y poder cambiar su política exterior. Pues bien, también en la medida que la Unión para la Energía no simplemente tiene repercusiones económicas para Europa, para los ciudadanos, para las familias, para las empresas, también las tendrá en otro objetivo europeo, que es la política exterior. ¿O no hubiésemos tratado de manera distinta la crisis de Ucrania teniendo o no teniendo, como ahora tenemos, la dependencia energética de Rusia? Claro que sí. Seríamos más soberanos, si me permite la expresión, como europeos, en política exterior, si tuviéramos esa independencia energética que hoy, sin duda, no tenemos. Hoy la Unión Europea es manifiestamente vulnerable, lo es tanto por esa amenaza que a veces se consagra en cuanto a cortes energéticos por parte de Rusia, como es vulnerable también por la inestabilidad en lo que es Oriente Medio, por una parte, y el norte de África. Por tanto, nosotros remarcamos el valor de esa unión energética también desde este punto de vista. Cuanto más suficientes seamos, mejor podremos jugar nuestras cartas en política exterior. Para la unión de la energía necesitamos, no obstante, señor presidente, ir más allá de buenas intenciones, más allá de las interconexiones, que ya le he puesto en valor lo que antes dije respecto a unas cuantas de ellas. Necesitamos eficiencia. Necesitamos eficiencia, que también la reclama la propia Unión Europea. Para ello existe una directiva. ¿Y por qué, existiendo esa directiva sobre eficiencia, presidente del Gobierno, utilizaré el título de un artículo que utilizaba el profesor Alfredo Pastor, ¿por qué no se hace? ¿Por qué, existiendo un plan del que el humorista y arquitecto Peridis nos explicaría todo tipo de detalle, de poder aplicar a un parque de viviendas y edificios públicos un plan de inversión, no de consumo, que comportara poder ocupar a parte de trabajadores de entre 30, 40, 50 años, producto de la burbuja inmobiliaria, algunos de ellos que no tienen otro tipo de formación? ¿Por qué no se aplica ese plan que, por otra parte, en cuanto a costes, sería sin duda positivo? Un plan que, en definitiva, haría una actuación positiva para los parados de larga duración, la haría para la formación de trabajadores sin oficio, porque el ámbito de la construcción no les permitió en su día poderla realizar, y un plan que al mismo tiempo reduciría nuestra factura energética, y un plan que serviría también para mitigar el impacto negativo que la crisis económica ha tenido sobre el sector de la construcción. Por tanto, si el plan existe, si además la Unión Europea nos reivindica, nos demanda, y en las propias conclusiones de este Consejo Europeo se habla de eficiencia energética, ¿por qué, señor presidente del Gobierno, España no aplica un plan, este u otro concreto, para ayudar e incidir en la eficiencia energética? Y necesitamos no simplemente tener un marco energético europeo, señor presidente. Se lo he dicho reiteradamente desde esta tribuna, se lo han dicho mis compañeros, especialmente los responsables de políticas energéticas o industriales. Necesitamos también un marco a nivel estatal, un marco a nivel español. En España no existe política energética, lo he dicho en 1000 ocasiones. Existe una política fiscal sobre la energía, que es cosa distinta. Y en esta casa, en este Parlamento, en la anterior legislatura, se llegó a crear una subcomisión especial dentro de la Comisión de Energía para ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios, o al menos la gran mayoría, en un mix de futuro, que pudiera tener claro cuál es el plan energético para el conjunto del Estado en los próximos 25 o 30 años. Bien, al final fue su grupo parlamentario quien se descolgó. El nuestro, el de Convergencia y Unió, que impulsó, por cierto, junto con ustedes, la creación de esa subcomisión, sigue hoy reivindicando la necesidad de un plan, de un acuerdo entre cuantas más fuerzas políticas, mejor, que delimite cuáles son
las prioridades energéticas del conjunto del Estado. Por tanto, no simplemente un marco energético europeo, también un marco energético en el ámbito del Estado. Segundo capítulo del Consejo Europeo, crecimiento y empleo en el contexto de esa reflexión sobre el semestre. Yo quiero recordar, no se trata nada más que de leer las conclusiones, que el Consejo Europeo refrendó los tres principales pilares del estudio prospectivo anual sobre crecimiento, es decir, inversión, señor presidente, como sabe usted bien, reformas estructurales y saneamiento presupuestario. Permítame una reflexión un poco más profunda sobre el tema de la inversión. Ya el señor Sánchez hizo referencia al Plan Juncker, usted también en su intervención. Yo quisiera aportar alguna reflexión al respecto. El Plan Juncker existe ¿para qué? Para desbloquear inversiones privadas y para eso hay que optimizar, sin duda, todas las previsiones del Plan Juncker, los efectos de que el plan no sea insuficiente, no llegue tarde y los efectos sean modestos. Hay, por otra parte, que a partir de ahora, y lo hemos repetido también en diversas ocasiones en esta Cámara, desde Convergencia y Unió, cuando se habla de inversiones, y esa es la filosofía del Plan Juncker, esa es la filosofía de la Unión Europea, tener en cuenta que las inversiones deben hacerse no por criterios estrictamente políticos. Las inversiones deben hacerse, sí, también por criterios políticos, pero priorizar en base a la calidad y a la efectividad del proyecto, que promuevan crecimiento, que promuevan competitividad, que promuevan ocupación. Esta Semana Santa he tenido oportunidad de visitar una comunidad autónoma española, preciosa por cierto, y veía cómo, ahora lo estaba comentando con Pere Masías, pueblecitos muy pequeños, a la salida tenían un kilómetro y algo de una acera amplísima con farolas que iluminan durante todo el día o algunos miradores con bicicletas para hacer gimnasia, todo fruto de un plan de inversión que lleva el nombre de Plan E, Plan España, Plan Zapatero. Eso no es inversión. El otro día, en el Fórum Italo-Español que se hizo en Barcelona, los empresarios o representantes institucionales hablaban de que había de acabar con las inversiones de catedrales en el desierto. Me parece buena la metáfora. Hay que acabar con la inversión de catedrales en el desierto. Hay que invertir allí donde haya productividad. Y en este sentido, desde nuestro grupo parlamentario, se sigue cuestionando ciertas inversiones en AVE. No es que lo cuestione nuestro grupo parlamentario, es que FEDEA ha sacado 2 informes recientemente en vigilias del 25 de marzo, cuando se iba a celebrar este debate, que se tuvo que aplazar por lo que antes explicamos, que decía que no tenía sentido determinado tipo de inversión en alta velocidad en cuanto teníamos menos usuarios por kilómetro de cualquier kilómetro de longitud de vía que cualquier otro país que tenga estructura de AVE. Desde el Ministerio de Fomento se sacó como excusas la solidaridad y la cohesión territorial. No es cierto. No es cohesión territorial porque la alta velocidad no ayuda a desconcentrar la actividad económica, señor presidente. La alta velocidad lo que hace es concentrar más la actividad económica. Por tanto, la alta velocidad no va en pro de la cohesión territorial. La alta velocidad afecta la cohesión territorial. Otra cosa es que por razones de esa cohesión territorial, de equilibrio territorial, de saber qué es importante al mundo rural, de saber que no simplemente son importantes las grandes urbes, haya que hacer conexiones ferroviarias de velocidad que sea aceptable para que puedan estar unidas. Pero el gran problema de este tipo de inversión no es otro, señor presidente, que el de continuar con la obsesión de la España radial. Ese es, para mí, el eje fundamental de la política de inversiones en materia ferroviaria. Y esa es la razón que justifica la sinrazón de inversiones que hasta sus organismos, y en cualquier caso el mundo académico, considera que son completamente inútiles y muy costosas para el conjunto de los ciudadanos. Estamos cerca de Sant Jordi. Sé que en muchos plenos se pone de moda bajar y entregarle un libro, señor presidente. No voy a hacer eso, pero sí le recomiendo una lectura de un libro, que es España, capital, París, de Germán Bel, alguien que fue en su día diputado de esta Cámara. Un buen libro para entender, a partir de hechos concretos, de cifras concretas, el porqué de la barbaridad de continuar con esa inversión radial. Segunda cuestión que quisiera yo de este ámbito económico enfatizar, de estas negociaciones con Estados Unidos sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. Necesitamos, señor presidente, que Europa explique a Estados Unidos que
que es muy importante que durante la legislatura del actual presidente Obama finalicen las negociaciones sobre este acuerdo. Volver a empezar con otra administración, y más si la administración cambiara de color político, sería muy negativo para los intereses europeos. Hablando de ese tratado con los Estados Unidos, soy consciente que en la opinión pública debe existir el imaginario de que el acuerdo es negativo para Europa y para nuestros intereses económicos y comerciales, entre otras razones porque los políticos y su propio Gobierno hablan poco de lo que es este tratado, de cuáles son sus contenidos. Pero hay que explicar a la opinión pública, hay que hacerles llegar a esta opinión pública las razones por las cuales sí es positivo ese tratado, que son varias. En primer lugar, lo es especialmente para las pymes. Cualquier multinacional tiene capacidad para penetrar en el mercado norteamericano. Las pequeñas y medianas empresas no tienen esa capacidad. Y del contenido de ese futuro tratado sí se desprenden los marcos necesarios para fortalecer y para permitir a esas pymes la penetración en el mercado norteamericano. España tiene, por otra parte, Cataluña en singular, un sector agroalimentario muy fuerte, un sector que le cuesta muchísimo penetrar también en el mercado norteamericano. Hay que explicar que las condiciones de ese tratado serían también positivas en la línea de poder romper fronteras que hoy existen. ¿Hay sectores preocupados por este tratado? Sí, siempre los ha habido. Yo recordaba el otro día, creo que fue también en el Foro Italo-Español, alguien que dijo que cuando se negoció, un director general de la Comisión, cuando se negoció el Tratado Europa con Corea, había muchas reticencias por parte de los europeos y había muchos sectores contrarios, entre ellos el sector del automóvil. ¿Qué ha sucedido después? Que hemos reinvertido las cifras de la relación comercial con Corea. Teníamos déficit y hoy tenemos superávit. Por tanto, Europa no debe tener miedo y como europeos no debemos tener miedo a la apertura de mercados. La apertura de mercados es positiva para los europeos, es positiva para nuestros empresarios, es positiva para la creación de empleo, es positiva para la generación de riqueza y, por tanto, para la capacidad de repartirla. Porque una vez y mil más hay que recordar que si no se crea riqueza no se puede repartir. Por muchas promesas de paraíso que se hagan, que si al día siguiente de ganar las elecciones yo voy a hacer esto, aquello o más allá. Por tanto, señor presidente, nuestro apoyo a la negociación. Lógicamente hay que ver la letra pequeña para saber si apoyamos totalmente o no a ese tratado que se está negociando con Estados Unidos y, si me permite, felicitar a la Comisión, no a su Gobierno, por los esfuerzos de transparencia de esta negociación. Existe una página web de la Unión Europea que informa puntualmente de todos los contenidos de la negociación, página web que no existe en la Administración norteamericana y, como ejemplo de lo que para mí es un espíritu de trabajo de la nueva Comisión Juncker, tenemos, en términos positivos, la comparecencia hace pocas semanas aquí de la responsable de esta negociación, la comisaria Cecilia Malmström. Para mí, esos son dos ejemplos de transparencia por parte de la Comisión de la Unión Europea. Y paso a hablar especialmente de dos cuestiones del tercer de los capítulos tratados en el Consejo Europeo, es decir, de relaciones exteriores, el de Rusia-Ucrania y el de Libia. Decía el presidente Prodi en unas declaraciones a raíz de su último libro, Misión incumplida, esta misma semana, que Ucrania debería ser el puente entre Rusia y la Unión Europea y no un campo de batalla. Y lo que está haciendo Ucrania no es puente entre la Unión Europea y Rusia, sino campo de batalla. Creo que en la dirección a esa reflexión del presidente Prodi deberíamos orientar la política los rusos y la Unión Europea. Rusia debe saber que necesita a la Unión Europea, pero la Unión Europea no debe tener a Rusia como enemiga. Ese es un error. Otra cosa es que, a partir de una coyuntura creada básicamente por Rusia, nos hayan obligado a unos acuerdos de Minsk I, II y que se necesite, lógicamente, por parte de la Unión Europea exigir el cumplimiento de esos acuerdos. Y otra cosa es también las sanciones que puedan derivarse en el marco de esos acuerdos. Sanciones que, intuyo, va a renovar la Unión Europea y que, por tanto, si va a renovar la Unión Europea, señor presidente, ya le pido a su Gobierno y a su ministra de Agricultura, que en estos momentos no la veo en su escaño, pero que antes estaba en el Pleno, y a la propia Unión Europea, que preparen el plan alternativo para las consecuencias de la renovación de las medidas contra Rusia. ¿Por qué? Porque el año pasado quien pagó la factura fue el sector agrario y ganadero. Por tanto, ya con tiempo preparen ustedes los efectos de ese nuevo veto
de venta de mercancías hacia Rusia para que no vuelvan a pagar la factura los mismos que lo hicieron el año pasado. Hagamos también entender a Rusia que le debilita su enfrentamiento con la Unión Europea y entendamos nosotros que es muy importante que Rusia tiene necesidad de guardar un área de seguridad. Sé, señor presidente, y con ello acabaría mi reflexión, porque se acaba también el tiempo, que en la Unión Europea hay distintas sensibilidades. ¿Cómo no lo voy a comprender? No puede ser la misma sensibilidad la del presidente de Polonia que la del presidente de España. Lo sé, y es lógico que sí, y por tanto la síntesis de esas sensibilidades a veces lleva a tomar decisiones que no nos acaban de agradar del todo. También sé que en el marco de la Alianza Atlántica no es la misma la sensibilidad norteamericana que la sensibilidad europea, pero me remito otra vez a quien cité al inicio de este capítulo al tratar el tema de Rusia-Ucrania, que es el presidente Prodi. Estados Unidos, decía Prodi, y estoy completamente de acuerdo, es nuestro gran amigo, pero no es Europa. Por tanto, Europa tiene y debe tener su posición, que no necesariamente, idénticamente, tiene ni debe que ser la de los Estados Unidos. Y para acabar, voy a hablarle de Libia, señor presidente. Libia es una muestra de Estado fallido. Un país dividido en dos partes, la parte occidental tocando a Túnez, con lo que es, y después me referiré, toda la pujanza del yihadismo en esa zona. El deterioro de Libia es, a nuestro juicio, un reto y es también una amenaza. ¿Reto por qué? Reto porque significa una incapacidad, en primer lugar, por parte no simplemente de Europa, sino de Europa y Estados Unidos, de haber intentado instaurar, por muchos esfuerzos que nosotros en este sentido agradecemos y aplaudimos de Bernardino León en nombre de Naciones Unidas, la comunidad internacional ha sido capaz de sustituir el Estado de Gaddafi por otro Estado democrático. No es el primer caso en que Europa y el mundo occidental fracasa y no es el primer caso de Estado fallido. Pero ahora estamos hablando de Libia porque de Libia hablan las conclusiones del Consejo Europeo. Por tanto, ahí hay un fracaso y ahí hay un reto que es también la incapacidad de controlar la inmigración. Antes el señor Sánchez hizo referencia a esa noticia, que no sé si está confirmada, de algo que sería no simplemente una tragedia, que 400 personas, la mayoría niños, hayan dejado la vida en una barcaza intentando llegar a costas europeas. Una tragedia y una vergüenza para el mundo occidental y una vergüenza especialmente para el mundo europeo, porque no gastamos lo que deberíamos gastar en esos países del África para evitar la inmigración, no actuamos como deberíamos actuar en origen. Es una amenaza también. ¿Por qué? Porque como se vio en el atentado de Túnez... señor Durán, tiene usted que terminar. Voy a ir acabando, señor presidente, y después, en todo caso, si no hay algo muy grave, me comeré la réplica y no intervendré. Decía que los dos autores del atentado de Túnez son dos personas formadas en Libia, dos personas formadas en el marco yihadista. Con Libia nos está sucediendo una cosa, que por otra parte puede ser un corredor para Boko Haram de Nigeria y podemos encontrarnos con un segundo califato a pocos kilómetros de las costas europeas. Y eso es de una gravedad extrema. Por tanto, señor presidente, creo que hay que tomarse muy y definitivamente en serio la cuestión de Libia. Celebramos la reunión de los ministros de Comisiones Exteriores el lunes en Barcelona, el acierto de convocar esa reunión. Las conclusiones son positivas, pero hay mucha buena intención, hay que ir más allá. Cierto que, como se dicen en las conclusiones de esa reunión, hay que ser eficaces tanto desde la perspectiva jurídico-policial, por supuesto, y este grupo parlamentario siempre se alegrará de cualquier éxito de la policía. Nunca jamás este grupo parlamentario, ninguno de estos dirigentes, hará ningún tipo de declaración para distraer a la opinión pública del éxito de la policía, sea la catalana, sea cualquier otro cuerpo o cuerpo de seguridad del Estado. Fueron los Mossos de Escuadra, otras veces son la Policía Nacional o Guardia Civil. Felicidades a unos y a otros. Lo que sí pone de relieve que si estamos en una lucha internacional, hay que darle a la Archancha, hay que darle a los Mossos de Escuadra los instrumentos de conexión con la Policía Internacional, porque estamos ante un reto internacional que algunas policías no tienen la capacidad de luchar, lo mismo que tienen otras policías. No voy a alimentar ninguna polémica con lo que voy a decir a continuación, señor presidente, pero quede muy claro
que no estamos en una lucha de religiones, no estamos en una lucha contra líderes islámicos, es otra cosa distinta, es la lucha de la civilización contra la barbarie. Y nosotros representamos la civilización, y buscar diferencias entre quienes representamos la civilización para réditos políticos es una irresponsabilidad. Por tanto, desde este punto de vista, nosotros apoyaremos siempre cualquier actitud de cualquier cuerpo policial, insisto, que luche, como es su obligación, contra el yihadismo. Y atención, porque a veces no nos damos cuenta, pero está creciendo islamofobia, y eso no es bueno en línea de la defensa de la convivencia de religiones en nuestras sociedades. Mire, no es el independentismo o no sé qué otra cosa el que fomenta el yihadismo. Hay yihadistas en todas partes, en Cataluña, en España, en Europa. Yo acabo con dos reflexiones. ¿Por qué nos está pasando esto, señor presidente? Pues a mi juicio por dos razones, básicamente. Primero, porque se está produciendo una realidad. En la medida que se está incrementando la secularización de Europa, y no lo dice un demócrata cristiano, sino lo dice Habermas, por ejemplo, aunque yo coincido con él, resulta que al mismo tiempo se están incrementando las conversiones hacia el Islam. Hay que abrir un debate serio, profundo, sobre esta cuestión. Y segundo, no olvidemos, más allá de estas conversiones, estas se producen muy a menudo, donde coincide falta de valores, la necesidad de buscar alguna referencia en materia de valores con pobreza, con exclusión y con miseria. Y en esto sí que, con, reitero, tranquilidad, con sentido común, sin demagogia, sin prejuicios, hay que abrir un debate y sin ningún tipo de fundamentalismo, ni uno ni el otro. Nada más, señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. Muchas gracias, señor Durán.